Bueno, hoy nos vamos a encontrar con Irene de Mentes en Equilibrio, así que la voy a invitar. Les cuento rapidísimo, mexicana, migrante en España. Me dedico a trabajar con migrantes, con parejas multiculturales, con parejas migrantes y bueno, también trabajo temas de heridas tempranas y trauma complejo, pero la mayoría de mis pacientes son expats y eso es lo que hago. Vale, perfecto. Bueno, empecemos con el tema, ¿no? ¿Quieres abrirlo tú? ¿Quieres que lo abra yo? En inglés lo va a nombrar mejor Irene porque mi inglés no es muy bueno, pero vamos a hablar del FOMO, que es un poco el miedo a perderse momentos, a dejar de estar presente y que las redes sociales un poco lo exacerban, ¿no? Este miedo como concepto siempre estuvo, el miedo a no estar presente, a sentirse excluido, a dejar de ser importante para el otro, ¿no? Porque al final, si vamos escarbando un poquito, ¿qué quiere decir el miedo a dejar de estar presente? Y siempre es con la mirada del otro, ¿no? Qué importante soy para el otro o qué lugar ocupo en la vida del otro. Y esto un poco se exacerba en la vida del expatriado o del emigrante porque nos retira de nuestra tierra, ¿no? Es decir, dejamos nuestro país de origen con todo lo que hemos construido de alguna manera para incursionarnos en un nuevo desafío, en una aventura elegida, deseada o hayamos tomado la decisión, porque muchas veces no es una elección, sino una decisión, pero nos coloca en un lugar de mucha vulnerabilidad, porque necesitamos construir todos esos espacios de nuevo y en el primer tiempo, que creo que es cuanto más se percibe el FOMO, es cuando estamos más vulnerables, ¿no? Cuando tenemos ese vacío que necesitamos empezar a llenar con nuevas relaciones interpersonales, con nuevos espacios, con una rutina, tener tiempo, ¿no? El hecho de tener mucho tiempo en nuestros inicios como emigrantes hace que estemos más conectados al allá que al acá, ¿no? De alguna manera. Utilizamos nuestro tiempo para estar conectados con aquellos que realmente nos interesan, nos importan y que están en nuestro país de origen. Entonces te voy a dar el paso para que sigas explicando un poquito más porque si no voy a decir todo. Bueno, para complementar un poco lo que has dicho, que estoy de acuerdo con todo, FOMO viene o sea, son las siglas de Fear of Missing Out, ¿no? Que es este miedo a perderse de, ¿no? Y como bien lo decías, el migrante se ve, o sea, todos nos vemos expuestos ante las redes sociales, porque además es una ansiedad de tipo social, ¿no? Y con las redes, pues obviamente al tener esta realidad social virtual, pues nos vemos más expuestos que antes, ¿no? Pero creo que el migrante, como bien lo dijiste, y sobre todo en sus inicios, que apenas está construyendo una rutina, que apenas está construyendo vínculos, que esas primeras semanas, yo me acuerdo, pues yo llegaba a mi casa, o sea, era de la escuela a la casa, casi no hablaba con nadie, no tenía gente, entonces, claro, al inicio uno ¿qué hace? Llega a casa en la noche y se conecta, ¿no? Y empezamos a deslizar y a ver todo lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Entonces, creo que paradójicamente las redes sociales pueden o conectarnos y ayudarnos a cuidar nuestras relaciones en la distancia, según el uso que le demos, o por el otro lado pueden hacernos sentir súper desconectados, súper aislados, que dejamos de pertenecer justo, ¿no? Ponernos en este miedo de dejar de existir y de formar parte. ¿No? Entonces, bueno, sí creo que según lo usemos, los migrantes podemos echarle limón a la herida, ¿no? A los duelos, a las pérdidas que conlleva sí o sí migrar, porque si estamos sobreexponiéndonos, pues estamos constantemente viendo todo eso que no estamos experimentando y a la par, pues al estar tanto ahí, no ponemos energía y atención a lo que sí podemos hacer, construir y experimentar, ¿no? Entonces, bueno, creo que con eso el concepto queda un poquito más claro, ¿no? Por parte de las dos y te cedo la palabra.
Me hiciste acordar a un discurso de una paciente que emigró hace poco, ¿no? Y emigró en familia. Y esto del uso o esta ansiedad social aparece mucho en jóvenes en general, ¿no? Es decir, que no hayan emigrado se puede dar en cualquier edad, pero el uso de la tecnología, el hecho de que construir vínculos virtuales es muy de los jóvenes y de de las nuevas generaciones. Y me hizo acordar mucho mientras tú hablabas que me decía, no, la verdad es que siempre está iba a decir con el Nintendo, con la Play, me quedé en la antigüedad yo. Se nota que no soy de esa generación. Siempre está con la Play porque se juntan con sus amigos del país de origen por ahí, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo mismo, ¿no? No estás deslizando los feeds y las diferentes cuentas o las historias, como puede ser en esta red social, pero la virtualidad, como vos decís, puede conectarte o desconectarte, porque mientras estás construyendo, sosteniendo las relaciones pasadas y actuales, porque las mantenés, de alguna manera perdés o no utilizás ese tiempo y esa energía para poder construir nuevas relaciones en el país de acogida, ¿no? Entonces me hiciste acordar algo de esto que tiene que ver con emigrar en familia, con ser padres, ¿no? Y percibir también qué le pasan a estos adolescentes o jóvenes o niños, porque ya la Play la utilizan mejor los niños que los adultos, ¿no? De alguna manera. Pero me parece que es interesante por lo menos nombrarlo para que como padres emigrantes también podamos poner el ojo, tal vez no en las redes sociales, pero sí en todos los usos tecnológicos y en estas virtualidades que también conectan, ¿no? Porque hoy es a través de un juego que juego con mis amigos, ya no juego a la pelota, juego a la Play con mis amigos del país de origen. Y eso me quita, ¿no? El espacio para construir acá. Entonces quería nombrarlo, se me ocurrió ahora a través de tu discurso. No, y coincido y además me parece muy curioso que también he visto ese ejemplo, como dices, en pacientes, sobre todo adolescentes, ¿no? O de madres que lo hablan. Entonces me parece que no es un caso aislado, sino es algo que se repite, ¿no? Y por ejemplo me viene a la mente un paciente norteamericano que como él no hablaba español, decía que lo más sencillo era pues hablar con sus amigos mientras jugaban, ¿no? Entonces en vez de tal vez animarse a ir a un encuentro de expats o de Erasmus o un de intentar salir y practicar el idioma, pues utilizaba las redes, sí, se mantenía con sus amigos, pero también es en esa zona de confort no le permitía como dar pasos en esa adaptación, que creo que es una de las cosas en las que nos puede afectar el estar, ¿no? Como conectados ante ese miedo de perderme esa vida, pues uno de los puntos que creo que afecta es eso, ¿no? Como el qué tanto influye en que yo me adapte, ¿no? Qué tanto al decir, bueno, pues yo no necesito hacer relaciones o siento que inicialmente no conecto y me refugio en las relaciones que ya tengo, ¿no? Pero al refugiarme, no salto esa zona de aprendizaje, no salgo de mi zona de confort y eso me impide construir vínculos. Y si yo no construyo vínculos, no formo parte del lugar en el que estoy, ¿no? Entonces es un círculo vicioso porque no suelto esa vida y al mismo tiempo no estoy construyendo una nueva vida, ¿no? Ay, sí, estaba pensando, tal vez nombremos aquellos momentos que las personas emigrantes suelen estar o sentirse más vulneradas, ¿no? Como vos dijiste, tal vez emigrar a un país donde se habla otro idioma al principio cuesta, principalmente porque dependiendo de la personalidad del paciente, puede ser más tímido o menos tímido, más introvertido o no, alargarse a hablar, ¿no? Entonces, esto puede generar como un tipo de inhibición donde me refugio en estas personas, en mi familia, en mis amigos de mi país de origen, donde puedo utilizar mi lengua para sentir esta zona de confort. Pero deben haber otros momentos donde el FOMO
se presenta, ¿no? ¿Cuáles crees que podrían ser estos momentos? Armémoslos entre las dos. Mira, pues ya mencionaron uno, la palabra que sana dice, totalmente de acuerdo, y en tiempos de pandemia se triplica la soledad de las y los hijos migrantes. Creo que o sea, yo trabajaba ya con expats antes de la pandemia, pero sí es cierto que la pandemia triplicó los retos, ¿no? Porque fue un aislamiento en donde o sea, las personas simplemente no podían salir a convivir y eso hizo que se refugiaran a distancia en esas relaciones. A mí, por ejemplo, algo que me pasó, esto ya es un ejemplo muy personal, ante las diferencias, ¿no? Como pues las medidas que había en cada país, en algún punto yo sí me sentí frustrada y me regresó ese FOMO o esa frustración de sentir que yo no tenía tanta vida, ¿no? Al ver que en México pues la gente salía mucho más, hacía más cosas, ¿no? Las medidas allá fueron menos tiempo y menos, digámoslo, como drásticas, ¿no? Entonces, el, a mí, por ejemplo, sí, la pandemia me influyó en tal vez volver a sentir fue otro trigger, ¿no? En el inicio y tal vez después construir relaciones y la pandemia me confrontó de nuevo otra vez con verme tal vez más tiempo en casa, ¿no? Más tiempo sin tener tanto que hacer y estar deslizando y decir, no estoy allá y todo lo que me estoy perdiendo, ¿no? Además de la vulnerabilidad que nos generaba estar en una situación como de mucha incertidumbre lejos de casa. Entonces yo creo que situaciones de este estilo, como lo fue la pandemia, puede que hagan que pues las personas migrantes sean más vulnerables, ¿no? A estar exponiéndose más en redes y de esa forma como estar viendo todo eso que sucede sin ellos, ¿no? También habíamos hablado un poco en nuestras charlas, ¿no? Fuera del vivo, sobre momentos puntuales, por ejemplo, si vivimos en lugares con frío en invierno, con mucho frío, donde hay pocas horas de luz y nos quedamos más tiempo en casa, tenemos actividades más hogareñas, ¿cómo repercute el hecho de ver que en tu país de origen sucede lo contrario, ¿no? Nos olvidamos muchas veces de que nosotros también pasamos por el verano y desconectamos totalmente de lo que sucede en nuestro país de origen. Pero ahí se nos arma, ¿no? En estos inviernos muy crudos, donde tenemos mucho tiempo y mucha disponibilidad para estar en casa y donde las actividades tal vez difieren demasiado de las que se realizan en nuestro país de origen, ¿no? Entonces vemos fiestas, vemos muchos encuentros, en Argentina por lo menos, bueno, me imagino que en México también, en verano es encuentros todos los días, ¿no? La Navidad dura todo el mes de diciembre directamente porque está unido con Año Nuevo y es un festín. Y a mí también me sucede, ¿no? Que de alguna manera llega noviembre, ya empiezo a ver y quiero estar allá, ¿no? Es este deseo que a veces se puede cumplir y a veces no, de querer estar allá y no poder, ¿no? Nos encontramos con esta falta, ¿no? De querer estar en todos lados, ¿no? Y no poder, esta impotencia que se genera a raíz de una decisión, porque decimos que la decisión de emigrar es una decisión muy pensada en muchos casos o en la mayoría, pero como nos da, nos quita, ¿no? Y tenemos que abordar nuestra migración con esa responsabilidad, ¿no? Con la responsabilidad subjetiva de haber tomado una decisión que tiene ganancias y tiene pérdidas y renuncias, y una es no poder estar. Me pasó a mí este año, de que fue un año de bodas. Después, claro, después de la pandemia, con todas las dificultades, con bodas, o casamientos cancelados, se vino todo, todo junto en algunos meses. Y yo había sacado el pasaje. Saqué el pasaje para estar en una de las bodas, me costó muchísimo hacer el video de la despedida, fue muy emocional para mí, frustrante, todas las emociones juntas. Y bueno, medio una pandemia porque fue el año pasado, pero todavía habían restricciones en algunos países. Después de enero, febrero, se liberó bastante todo. Compré el pasaje, les avisé a mi amiga que iba a su casamiento, todo muy lindo. Al día siguiente me lo cancelan.
todo muy rápido, ¿no? Y el siguiente vuelo que conseguí fue una semana después del casamiento, ¿no? Y hay algo que no es aguantar, pero en Argentina es un concepto que utilizamos mucho, que es bancársela, ¿no? Como aceptar el hecho de que no vas a poder estar, ¿no? Aun cuando hiciste todo lo posible, hubo intención de estar, a veces se puede y a veces no. Y hay que bancársela un poco. No sé cómo se dice en México, pero en Argentina utilizamos mucho esa palabra. Bueno, habrá que bancársela, ¿no? No todo se puede, y esta es una de esas situaciones. Sí, como dices, o sea, no podemos estar en todas las bodas. Yo he ido a algunas a las que he podido, pero es imposible estar en todas las bodas, en todos los bautizos, en todos los eventos especiales, los cumpleaños, los días de la madre. O sea, yo pienso y digo, todo el tiempo estoy perdiendo algo al elegir estar acá, pero también todo el tiempo estoy ganando. Me viene de las cosas que mencionaste, que sí, que además del clima, creo que varias mencionaron que totalmente sienten que en invierno como que están más conectadas viendo esa vida pasar y entonces tal vez como que regresa, ¿no? Ese fear of missing out o ese pequeño duelo, esa morreña de ver cómo ahí sí sigue habiendo como más vida, porque es cierto que hay una diferencia a países, por ejemplo, en Sudamérica, Centroamérica, que el clima no es tan extremo a, por ejemplo, quienes venimos a Europa, que sabemos que el invierno es más extenso, dura más, hay menos luz, o sea, y afecta las rutinas, ¿no? Entonces sí puede hacernos sentir más vulnerables. Por el otro lado también me vienen los domingos. Por ejemplo, sé que en Barcelona no es el caso, que está todo abierto, pero yo pasé de una ciudad como lo es la Ciudad de México, como lo es Buenos Aires, que siempre está todo abierto, a Sevilla, que los domingos, o sea, todo cierra, ¿no? Entonces también siento que los domingos para mí era un trigger en un inicio, ahora ya lo dedico a trabajar, creo que me es más útil utilizar mi día para trabajar y descansar otro día, pero creo que, por ejemplo, los domingos para mucha gente son eso, ¿no? Que tal vez son días más familiares o días en los que te reunías con amigos y tú estás, sí, después tal vez de salir, pero estás más en casa, en la cama y ves todo lo que hicieron tus amigos o tu familia el fin de semana, ¿no? Entonces también pueden ser días de un poquito más de vulnerabilidad. Y luego de esto otro que decías de, pues se intenta ir, se intenta estar, y creo que ya no solo en los momentos gratificantes y especiales. A mí me ha pasado en un par de ocasiones que el FOMO, que este miedo a no estar presente y a perderme me ha pasado ante situaciones dolorosas y difíciles, ¿no? Y dirías, ¿por qué? ¿Por qué querrías, ¿no? Estar ahí, pero cuando fue el terremoto en 2017 en México, que se cayeron varios edificios, que sí hubo un daño bastante fuerte en la ciudad, sentí una angustia tan grande de no estar ahí ayudando, de no estar sabiendo qué pasaba, de verlo con mis propios ojos, de ver lo que había sucedido. Y fue muy curioso porque hablando con otras personas de México tenían esa misma sensación y me acuerdo que fueron como 2 semanas en donde yo no podía parar de estar en la computadora. Era como algo más grande que yo. En algún punto también yo no supe ponerme un límite porque también no fue sano. Pero me acuerdo que mi pareja no entendía por qué es que yo necesitaba estar conectada y aunque no estuviera ahí, decir, no sé, ver que alguien decía, necesitamos una grúa o necesitamos agua aquí y estar ligando información, ¿sabes? O sea, yo tenía como ese deseo y esa necesidad, ¿no? Y esa culpa de no estar ahí compartiendo también incluso un mal momento. Creo que ahí viene la culpa de no estar, ¿no? Y por el otro lado, cuando murió mi abuela, ahí sí, como dices tú, o sea, dije, agarro el avión porque lo agarro, pandemia también, tuve que esperar unos días, pero sentía que era algo que no, o sea, que no estaba dispuesta a ver a distancia, ¿no? Entonces también a veces uno hace estas elecciones y puede hacerlo y es viable, y hay otras veces que por situaciones, por tema económico o por el simple contexto de nuestra vida no podemos estar y ahí viene una aceptación, ¿no? Como lo tuve que hacer cuando murió mi abuelo, que también murió ese mismo año, no podía ir 2 veces tan seguido por tema pandemia, por tema dinero. Entonces, bueno, esos comentarios me vienen de... Sí, estaba pensando un poco, ¿no? Sobre esto. ¿Qué señales, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, a la hora de pensar si nos está afectando? Porque hay una realidad.
no va a dejar de afectarnos el hecho de no estar allá. Y también tenemos que hacer una aceptación de alguna manera de decir, bueno, vamos a ver en las redes sociales historias o publicaciones que nos generen emociones, no negativas. Y está bien, porque de repente no estamos, porque de repente gente querida, de repente nos estamos perdiendo de cosas y me parece que es legítimo y sano dejar entrar la emoción, atravesarla para después soltarla. Pero ¿cuándo podemos decir, acá me tengo me tengo que ocupar porque puede estar haciéndome más daño de lo que es sentir la emoción, ¿no? Es decir, de transitar esas emociones que son legítimas, ¿no? Y me parece que una de esas señales es qué uso le estamos dando a las redes sociales, ¿no? Si es un uso o un abuso, ¿no? Si toca el límite de lo que sería una adicción, ¿no? Estar constantemente conectada y que nos hace perder el foco de nuestra rutina. Muchas veces inclusive estamos con un grupo de amigos o estamos en una cena en el país de acogida o estamos tomándonos una caña en alguna terracita y no estamos ahí, nos estamos perdiendo el momento por estar conectados con las redes sociales. Pero me imagino que deben haber un montón de otras señales que tenemos que tener en cuenta a la hora, por lo menos, de decir, bueno, me tengo que ocupar de esto, tengo que bajar el uso de la conectividad, porque esto ya me está haciendo mal. Totalmente de acuerdo. Creo que tú lo dijiste muy bien, o sea, ya cuando noto que es obsesivo, que es compulsivo, ¿no? Me despierto y luego, antes de dormir, ¿no? Estoy aburrido y lo agarro. O incluso estoy con gente o estoy en el trabajo o estoy en mis clases del máster y justo voy al celular a estar todo el tiempo conectado, creo que eso ya habla de que estamos abusando, ¿no? Por el otro lado, creo que también se afecta, por ejemplo, me viene mucho a la mente ahora que te escuchaba el tema del sueño. Hay mucha gente que dice que por estar conectado en esa otra zona horaria o por estar viendo de más, se desvela, ¿no? O está viendo, por ejemplo, ahora ya que hay muchos en vivos y lives y tal, pues obviamente al estar en otra zona horaria buscan estar presentes y pues afecta su rutina de sueño, ¿no? Entonces, pues ya está afectando físicamente también esa persona. ¿Qué otra cosa? Te dejo que tú, si quieres, mencionar. Justo me hiciste acordar igual a un ejemplo que se me viene a la mente, que es personal, para seguir poniendo, mechando con ejemplos que me parece que nos ayudan un montón. En medio de la pandemia salió la posibilidad, yo ahí volví a conectar con mi carrera, con el psicoanálisis, porque tuve tiempo de pausar, ¿no? Y de repente lo que me sucedió es que, claro, se empezaron a abrir un montón de seminarios, de conferencias online para que asistamos gratis. Yo estaba sumamente contenta, me lo había pasado una colega argentina, me decía, ay, sí, conectémonos por ahí. Era a las 3 de la mañana. Y me empezó a afectar, no solo porque estábamos, yo intenté durante el estado de alarma y los 3 meses de cierre acá mantener una rutina y despertarme temprano, ¿no? Tratar de sostener dentro de lo que se podía decir una vida normal, ¿no? Entre comillas, lo pongo entre doble comillas. Pero sí me empezó a afectar eso de querer estar allá y conectar con un gran interés mío, porque era un gran interés retomar mi conexión con el psicoanálisis, con mi carrera y con mi profesión, pero ¿al coste de qué? ¿No? Podía haberlo grabado y me parece que es esto, no quería haberlo grabado porque quería estar presente, porque si quiero hacer un comentario no puedo, porque si quiero hacer alguna pregunta no puedo, si es una grabación simplemente no puedo. Pero el coste fue otro y hoy sigo viendo algunas conferencias y seminarios, como por ejemplo me pasa que ahora estoy en un grupo de lectura el segundo y cuarto sábado de cada mes.
Pero claro, es a las 4 de la tarde y ahora que vienen visitas, dije, bueno, yo también tengo que estar acá, ¿no? Yo también tengo que vivir mi verano, tengo que disfrutar. Entonces, con el dolor del mundo, hablé con mi profesor que está en Argentina y le dije, mira, en verano la verdad se me dificulta, a veces voy a poder presenciar y a veces no. ¿Podré usar las grabaciones? ¿Podré tener las grabaciones? Sí, no hay problema, ¿no? Y tuve que yo misma ponerme el límite de analizar cuál fue mi ganancia y cuál fue mi pérdida, ¿no? Pero volvemos, tal vez no es la cuestión de la red social, pero sí de la virtualidad, de estar conectado con el otro lado, inclusive cuando hay un interés, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, creo que justo aquí lo que mencionas es el cómo seguir siendo, ¿no? La conexión con el otro a lo que tú le estabas dando más valor. De nada me sirve si yo no puedo formar parte, si yo no puedo relacionarme, si yo no puedo también dar algo, ¿no? Como al final del día las relaciones, cuando realmente nos sentimos conectados es cuando estamos dando y recibiendo, pero como dices, a las 3 de la mañana difícil que eso sea sostenible o que a largo plazo lo puedas mantener, tal vez, no sé, imagínate, algún curso que si te digas, este no me lo puedo perder en vivo, haces el esfuerzo si es un fin de semana, pero Nat ya tiene una vida que le impide tal vez hacer un curso que dura 3 meses y que siempre va a ser a las 3 de la mañana porque va a influir negativamente en su rutina en España, ¿no? Y me viene también a la mente que las redes sociales en general, y hablándolo como del fear of missing out, del expat, pues solo nos muestran como una pequeña parte de la vida de la gente, ¿no? Entonces, esto nos puede generar que tengamos creencias irracionales y tengamos también una idea muy idealizada de esa vida que nos estamos perdiendo y que nos olvidemos que allá también hay problemas, que la gente no siempre está de fiesta, que no todo el día están de boda, que la gente tiene una rutina, que también se aburren, que también tienen malos días y solo estamos viendo una y otra vez lo que la gente siempre quiere mostrar que es como estos placeres o estos momentos increíbles. Entonces eso hace que también, si yo, imaginemos, además estos primeros meses en donde uno batalla con eh, encontrar un departamento, papeleos, el lenguaje, el hacer amigos, el estrés de gestionar toda esa vida nueva y está viendo todo eso, pues eso incrementa la morriña, incrementa la nostalgia porque tú solo estás viendo lo bueno que te estás perdiendo, ¿no? Entonces creo que es recordar que tanto aquí como allá, pues no todo es placer, fiesta, alegría, comida rica, o sea, también la gente a veces come un sándwich, ¿no? O está comiendo en su casa, está en pijama sin arreglarse. Entonces creo que esa es una señal, ¿no? Cuando empezamos solo a pensar que todo es allá perfecto, que todo está ya bien y que nos hace de cierta manera también tener este sentimiento de arrepentimiento, ¿no? De que hice, cometí un error, aquí yo estoy solo pasándola mal, todo es problema, todo es dificultad, todo es cansado, todo requiere mucha energía. Entonces creo que también esa sería otra señal. Sí, es muy interesante lo que nombras porque de alguna manera no solo es una película irreal o un poco ilusoria, sino que además hay una gran actividad mental interpretativa nuestra, ¿no? Por ejemplo, se juntaron mis amigos, veo una foto de todo mi grupo de amigos juntados en una juntada, y yo me armo a la idea de que se juntan reseguido, ahora yo no estoy allá, y tal vez después hablas con alguno y te dicen, no, Nati, nos juntamos por un cumpleaños, pero la verdad nos está costando juntarnos un montón, nos juntamos 2 veces al año, como mucho, ¿no? Y uno se queda pegada a la interpretación que hace de esa imagen, ¿no? Porque además la película la creamos nosotras, ¿no? O nosotros, los emigrantes, a partir de un estímulo visual que vemos, ¿no? Entonces, hay que empezar a cuestionar un poco nuestra interpretación, la película que nos hacemos mentalmente, porque tendemos a autoflagelarnos, ¿no? Son estas las imágenes, pero además es nuestra interpretación la que nos dice, bueno, tal vez
tendría que volver, tal vez no elegí bien, porque ellos están contentos y yo le estoy pasando mal, tal vez tomé una mala decisión, ¿no? Empezamos a dudar y a cuestionar nuestras propias decisiones. Y a su vez, el hecho de empezar a dudar sobre nuestra migración hace que no realicemos pasos, ¿no? Pasos que podrían ser muy positivos para nosotros, emigrantes, en la construcción y sostén de nuestro deseo de migración. Sabemos que es muy fácil sacar un ticket de avión y hacer un check-in, pero sostener el estado migrante, sostener nuestra decisión de migrar, es muy difícil y requiere de muchísimo más esfuerzo que haber tomado la decisión de, ¿no? Sabemos que siempre podemos volver, pero me parece que dudar tanto, y en esto puedo poner un ejemplo también de algo que se escuchó o que escuché en terapia, un caso que costó mucho porque no me acuerdo muy bien el nombre de tu libro, pero ella no sabía si estar acá o allá. Estaba ni de acá ni de allá, ¿no? Y de repente viajaba mucho al país de origen a tal punto que se quedaba 4 meses, 6 meses, lo cual hacía más difícil reflexionar sobre la decisión, ¿no? ¿Viajo o no viajo? ¿Migro o no migro? Y realmente las primeras veces habían sido una decisión de, bueno, voy a probar y vuelvo, ¿no? Entonces había sido bastante difícil. A tal punto que estar conectada tanto a las redes sociales, a estar tan conectada al país de origen, hacía que tenga trabajos más precarizados en el país de acogida, algo que no le permitía reforzar la apuesta. Si tengo un contrato temporal de 2 meses, termina mi contrato y puedo volver a mi país de origen, ¿no? Y estaba en este juego, era un círculo vicioso que se había armado desde su subjetividad, y la última vez decidió volver a su país de origen y dijimos, bueno, abordemos bien este tema, porque podés buscar trabajo de tu profesión, ella había estudiado, se había recibido con honores, pero estas dudas hacían que no voy a buscar un trabajo de mi profesión porque si no quiero quedarme voy a tener que renunciar, voy a quedar mal, bueno, un montón de excusas, creencias y pensamientos que de alguna manera sostienen este limbo, ¿no? Que no estoy ni acá ni allá. Y tuvimos que trabajar muchos meses su deseo de emigrar, aceptar estas renuncias, estas ganancias, aceptar la responsabilidad de nuestro deseo, ¿no? De, bueno, es una decisión y hay que afrontarla y va a doler y vamos a tener que atravesar un duelo. Y recién a los 3 años de migrada inició su duelo migratorio, porque este juego hacía que no inicie un duelo, que no haya un proceso de adaptación, ¿no? Qué interesante y qué importante es lo que se juega con la conectividad, con el país de origen y con las redes sociales. Totalmente de acuerdo, y creo que este ejemplo que das ya habla de este fear of missing out fuera de las redes sociales, ¿no? Como no solo es aferrarnos a esa pantalla, seguir viendo y a querer verlo todo porque me da una falsa sensación de pertenencia, de que si lo veo todo ahí estoy, sino también cómo tiene ya implicaciones en la toma de decisiones, en, como dijiste, en la adaptación, en el avanzar, ¿no? Porque para echar raíz en un lugar tengo que soltar, tengo que dejar de aferrarme. Y aquí también me gustaría compartir un ejemplo personal. Creo que ejemplos de pacientes hay muchos, pero yo a veces estaba tan aferrada, estuve, ¿no? Aferrada a tantas cosas justo por ese miedo de dejar de pertenecer y de perderme esa vida, que al final del día estoy perdiendo y hay que aceptarlo, es una constante aceptación. También hay un grado en el que podemos seguir conectados, ¿no? Eso ya lo hablaremos, pero que, por ejemplo, tenía un seguro de gastos médicos allá que no podía utilizar acá, que seguía pagando allá en vez de pagar uno acá, ¿no? Entonces, este tipo de decisiones como muy cotidianas, pero que dificultan nuestra vida y en vez de que yo fuera aquí al dentista, fuera aquí al dermatólogo, etcétera, iba a mi país y lo hacía allá.
Y esta fue una decisión que tomé este año, decir, ¿por qué lo estoy haciendo? O sea, tengo que soltar eso, tengo que dejar de aferrarme y facilitar mi día a día, ¿no? Que sí, que hay doctores que sigo pensando que me gustan allá, pero hay cosas que puedo hacer acá y también no siempre utilizar la mitad de mi tiempo para ir a ver a todos los especialistas que voy a ver allá, ¿no? Entonces, estas decisiones, o por ejemplo, tenía ahorros y estaba como muy aferrada a comprarme una casa allá. Y este año también fue como, ¿para qué voy a comprar una casa que no voy a utilizar allá? Que allá solo me va a servir, sí es una inversión, ¿no? Y sí es algo que podría rentar y obtener dinero, pero ¿por qué no usarlo para vivir aquí en una mejor casa, ¿no? Pero eran estos miedos de dejar de ser parte de dejar de pertenecer, de soltar esa vida. Y creo que entre más sano esos temores y me doy cuenta que sigo eligiendo esta vida por algo, porque también gano y porque también he conciliado de una manera más sana el seguir también vinculada a esa vida de una manera viable, también más me voy facilitando la vida, la toma de decisiones y he hecho raíz aquí, ¿no? Y eso me permite también, ¿qué pasa con un árbol que tiene raíces sólidas? Pues está más estable, ¿no? No se tumba ante cualquier tormenta, ante cualquier crisis, ante cualquier viento. Entonces creo que también eso me hace sentir más segura en mi nueva vida, ¿no? Sí, son muy interesantes estos ejemplos que nombrás porque a veces creemos que tiene que ver solo con las redes sociales, pero cuando vamos escarbando, nos damos cuenta que ambas tenemos muchos años o varios años de migradas, no muchos años, la verdad, pero más de 2, más de 3, sí. No, y tú con otra experiencia, haber emigrado a otro país por estudio, a Argentina, y sin embargo, hoy día sigue haciéndonos eco, ¿no? Esta problemática. Y nos va a seguir acompañando. El tema es que las vamos pudiendo identificar, ¿no? Poco a poco, aún con dificultad, las vamos identificando y decimos, bueno, la realidad es que no tengo por qué estar tomando estas decisiones o empezar a cuestionar, ¿por qué quiero una casa en mi país de origen? ¿No? ¿Por qué quiero mantener el seguro de salud o la obra social, como se dice en Argentina, o la mutua, como se dice acá? ¿Por qué lo quiero sostener? A mí me pasó el año pasado, los dentistas o odontólogos, yo también voy a mi país de origen, porque me gustan más, por lo menos como atienden. Pero claro, me quedaban 2 días, lo único que me quedaba una semana para estar en Argentina. Me iba a hacer una limpieza y a sacarme una muela de juicio. Yo dije, voy a estar sin una muela los últimos 5 días en vez de estar conectando con mi familia, con mi abuela, con mis amigos. No, no, no. Lo hago en España, basta, basta de médicos, basta de poner este tipo de obligaciones o responsabilidades cuando lo puedo hacer allá. Y lo que necesito de Argentina es otra cosa. No, por más de que me gusten como los profesionales de mi país de origen. Y que uno se aferra, ¿eh? Porque puedo decir que ya fue el dentista acá cuando saqué mi seguro, dije, es lo primero que voy a hacer. Y la verdad que el chico fue súper agradable, quedé muy contenta con mi limpieza. O sea, también es soltar esta idea de que solo allá es lo mejor, que solo allá, que sí, después tú pruebas y dices, no, al dentista sí voy a ir, o al dermatólogo, al ginecólogo, a lo que tú quieras, voy a ir allá, vale, pero también como empezar a dar permiso, ¿no? Como darnos permiso y también darle la posibilidad al país que hemos elegido de mostrarnos también sus bondades y sus virtudes, ¿no? Porque también si no, sigo pensando que no es mejor que mi país, ¿no? Y ahí también hay algo que me impide emocionalmente como vincularme de una manera positiva con el país de acogida, ¿no? En mi país de residencia. Otra cosita que me viene a la mente de esto que estamos hablando de señales, ¿no? De cómo saber cuándo estoy abusando y cuándo las redes pueden ser contraproducentes y alimentar este temor muy inherente a la experiencia migratoria de dejar de formar parte y de soltar esa vida, es cuando ya me noto desconectado. Me vino a la mente, ahora que te estaba escuchando, un comercial que creo que es japonés, asiático es, creo que es japonés, que se llama Disconnect to Connect.
Y es muy chulo porque literal muestra a las personas que están pegadas en el celular y muestra como personas invisibles, ¿no? O sea, como si no estuviera nadie porque estás tan ahí que no estás conectado a tu realidad y a tu entorno. Entonces creo que esa también es una señal. Si yo no estoy conectado a lo que está sucediendo, ni a la gente con la que está a mi alrededor, con la que tal vez no tiene que ser mi mejor amigo, pero con la que trabajo, de poder realmente sentarme a conversar a la hora del almuerzo, me pierdo de eso, ¿no? Entonces muestran cómo al final alguien apaga el celular, el móvil y empieza a conectar con esa realidad, ¿no? Que es más gratificante. Esto no quiere decir que no busquemos conectar o hacer videollamadas o utilizar las redes de una forma útil y consciente para estar presentes, pero también que tanto el estar constantemente ahí y además como lo es y no por criticar, también es que yo creo que ya no soy de esa generación, ¿no? Pero en un TikTok que no acaba, que es un minuto, baile, 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 ¿no? Instagram, una historia, otra historia, otra historia, llega un punto en el que es demasiada información que no me llena, que no me satisface, que de verdad no me permite sentirme conectado. Entonces, yo creo que cuando ya hay una sensación que pasé mucho tiempo, ¿no? Pero realmente no obtuve nada, eso también es una señal. Ahí hay una aplicación que yo me la puse hace poquito, de repente hago detox de redes, he hecho detox de días enteros, de fines enteros y ahora simplemente he dicho, no, tengo que aprender a utilizar mi celular de una forma sana. Y he ido, te va midiendo el tiempo que estás en pantalla y lo he ido bajando y me siento menos ansiosa, porque también que tanto es sentir que estás, que tienes que estar tú también, mostrando, ¿no? Conectado, respondiendo. Entonces creo que también cuando genera ese cansancio, ese estrés, esa ansiedad es una gran señal de que no está perdiendo la utilidad que tiene una red social, ¿no? Sí, y me parece que un punto muy importante para analizar qué dependencia tenemos con la conectividad es verificar cómo nos sentimos, por ejemplo, cuando te olvidas el móvil en tu casa, ¿no? Porque hay gente que se relaja y dice, ay, bueno, qué bien, fue como una gran experiencia, me lo tengo que volver a olvidar. Pero si de repente te frustras o necesitas, como que lo buscas en la cartera, ¿no? Sabes que te lo olvidaste, pero lo buscas en la cartera, o en el bolso, como se quiera decir, ¿no? Me parece que es cómo me siento sin ese objeto. ¿No? Y ahí analizaremos nuestra dependencia y qué necesitamos hacer al respecto, ¿no? Y acá me parece que podemos terminar un poco con este vivo abordando algunos tips o algo que le puede ayudar a la gente, a los emigrantes, a transitar esta realidad, ¿no? Que es el no poder estar, el dejar de estar presente y poder excluir la palabra miedo, porque empieza a haber una aceptación, ¿no? No es el miedo a estar presente, sino, bueno, ¿qué podemos hacer para abordar este dejar de estar presente? Vale. Pues justo con el último punto me viene eso, ¿no? Como empezar a hacer un uso más consciente, retarnos a hacer detox, ¿no? O a veces a salir a cenar sin el móvil, ¿no? Por un lado como a soltar y por el otro lado a tomar desde otro lugar, ¿no? Dejar de ser espectador, además como un espectador que no tiene fin, y pasar a ser más protagonistas. ¿Qué tanto te va a llenar en vez de estar una hora viendo en Instagram 8000 historias, hacerle una llamada a tu madre, a tu abuela, a una de tus amigas, ¿no? Organizar de repente, yo lo hago a veces con mis amigas, no siempre porque es difícil por los horarios, porque cada quien tiene una vida, pero cafecitos o vinitos virtuales, en donde de verdad, en vez de mandarte algo rápido, sentir que te contesto de rápido, me tomo el tiempo, 1, 2 horas de compartirte lo que ha pasado en todo este tiempo o de escucharte, ¿no? Entonces creo que es eso, por un lado, como saber cuándo hay que hacer detox, soltar, utilizar menos, y por el otro lado, hacer un uso más consciente para que de verdad
nos sintamos conectados, ¿no? Sentimos que seguimos estando de la manera en la que es posible estar, desde esta aceptación de que hay una parte que ya no es igual, ¿no? Y que eso, como tú lo has dicho, me deje de hacer sentir ansioso, estresado, con miedo, de dejar de pertenecer, que me olviden, que ya no me quieran y sentir que sigo generando, ¿no? Como un vínculo fuerte pese a la distancia. También está esto de identificar, no volvemos a identificar nuestras emociones, permitirnos sentirlas y también empezar a cuestionar por qué las sentimos. Bueno, hay algo de mi realidad, si es domingo, si es invierno, si se terminó la rutina y me encuentro con el vacío, que en realidad puede ser el domingo porque es un día de encuentros familiares, o puede ser cuando paro la pelota y me conecto realmente con mis emociones, ¿no? Que también nos suele pasar, principalmente en este primer tiempo como emigrantes. Bueno, esta identificación emocional en algún punto nos permite abordarlas, elaborarlas, pensarlas, transitarlas y también no sentir culpa, porque no solo tenemos la emoción, sino que después decimos, pucha, me siento culpable por sentirme así estando lejos o estando alejados de mi país de origen cuando debería estar disfrutando de este momento, de esta decisión de haber emigrado. Bueno, emigrar también nos enfrenta a emociones negativas, ¿no? No solo con nuestro país de origen, sino con nuestro país de acogida. Pero me parece que esta identificación emocional, también analizar que una emoción genera otra, ¿no? Es como es todo una bola de nieve que se va agrandando muchas veces y que nos puede llevar a estados anímicos más duraderos y negativos, ¿no? Me parece que es importante poder transitar por eso. Sí, un poco por complementar lo que dijiste, ¿no? Yo la llamo, los Gottman más bien lo llaman, el método en el que me formé en pareja, la metaemoción, lo que siento con lo que siento. Y si yo no soy compasivo conmigo y soy amable y decir, esto es ser migrante, es difícil a veces, es doloroso a veces y es natural que sientes ese miedo o esa tristeza o esa nostalgia, viene la culpa, la exigencia, ¿no? Y es, como dices, una bola de nieve que no me deja como dejar de estar en ese malestar, ¿no? Me lo hago más difícil aún. Y ahí me viene, por un lado, esta mirada compasiva, ¿no? En donde me acompaño amablemente ante la frustración que conlleva el vivir lejos y el tener que soltar esa vida, ¿no? Entonces, tratarnos bien, cuidarnos, respetarnos, no sobre ser exigentes y duros con nosotros. No hay una forma correcta de ser migrante, no, ¿no? Entonces, creo que ser amables. Y por el otro lado también me viene, pues, la gratitud, ¿no? Como compañera de la compasión, como el agradecer y apreciar lo que sí puedo experimentar, en vez de estar pensando todo eso que pierdo, empezar a ver en mi día a día, bueno, ¿qué sí puedo hacer hoy aquí? ¿Qué sí he experimentado aquí? Tal vez un domingo o en invierno, pues vuelvo a la idea, ¿no? De no, pero es que no puedo hacer nada. Vale, pero hay otras cosas que sí te ha permitido el vivir en otro país, u otras experiencias que has podido hacer, ¿no? Por ejemplo, mucha gente en Europa, pues viaja mucho por lo cerca que está todo, ¿no? A diferencia de en América que no viajamos tanto, porque además de que son más caros los vuelos, no hay vuelos tan locos, pues no podemos hacer esas cosas. Entonces es voltear esta mirada a lo que sí puedo experimentar, a lo que sí hay, a lo que sí es, a lo que sí puedo construir o he construido, lo que va a apaciguar como ese miedo de perder, ¿no? Como esa vida o de dejar de estar presentes. El con gratitud ver cómo sí he estado presente para mí hoy o aquí, ¿no? Sí, sí, tal cual. Me parece que en este aceptar, ¿no? Que nos vamos a perder cosas, también es aceptar que el otro se está perdiendo cosas nuestras, porque siempre tiramos como la pelota para el otro lado de lo que pasa allá, y yo también estoy viviendo, ¿no? Y nos cuesta ponernos de este lado, ¿no? Me parece que hay una responsabilidad subjetiva como emigrantes de decir, bueno,
yo también estoy viendo cosas. En pandemia nacieron muchos niños, por ejemplo, y abuelos, abuelas, familiares de allá que no pudieron viajar al país de acá, a nuestro nuevo lugar, también se perdieron de momentos importantes. Y se pierden de momentos importantes en nuestro día a día, ¿no? Muchas veces me parece que está buenísimo no ver solo el vaso vacío, sino decir, bueno, no está medio vacío, también está medio lleno. ¿Qué me pasa de este lado, no? ¿Qué estoy transitando yo que el otro se está perdiendo y que ellos también lo ven, ¿no? Como armar este espejo de lo que le pasa, me pasa con lo que pasa allá, con lo que le pasaría a mis amigos y familiares con lo que me pasa a mí acá, ¿no? Siempre hablamos, por ejemplo, del duelo migratorio, pero pocas veces hablamos del duelo de aquellos que se quedan y que dejamos de estar nosotros. Y me parece que es este espejito que tenemos que hacer para sentirnos más aliviados. Bueno, a ellos también les pasan cosas, ¿no? Con nuestra salida de nuestro país de origen. Ay, Claro, no, no, ahí estás, pensé que te había sido. Claro, o sea, no solo tú te perdiste la boda de tu amiga, sino también tu amiga se perdió de que tú estuvieras en su boda, ¿no? Y esa mirada es más amplia y nos hace sentir acompañados. Y también eso nos ayuda a que no lo vivamos en soledad, que hablemos de estos temores, de dejar de pertenecer, que hagamos planes, construyamos, ¿no? Como acuerdos para cuidar la relación, ¿no? O sea, para sentir que seguimos vinculados pese a la distancia. O sea, yo creo que eso es súper importante porque el migrante a veces por no mortificar a su gente lo vive todo en silencio y en soledad. ¿Qué tanto yo solito ahí estoy eligiendo desconectarme y no pertenecer? ¿Qué tanto para seguir perteneciendo también tengo que compartir lo no tan agradable, ¿no? O el sabor agridulce de mi migración y no solo mis fotos cuando voy de viaje, ¿no? Para que vean lo bien que estoy. O sea, también a veces es como seguir mostrándonos vulnerables con nuestra gente para seguir perteneciendo, porque también es esa realidad que conlleva toda relación, ¿no? Me venía mucho a la mente ahora que te escuchaba. Y también algo que me vino mientras te escuchaba es algo que han dicho muchos pacientes, pero que últimamente comentó una paciente chiquitita de 8 años, una española en Estados Unidos, y decía, es que yo daba por hecho a mis abuelos, a mi familia, a mis amigos, y el estar lejos me hizo darme, imagínate, una niña de 8 años, ¿no? La conciencia que le ha dado la migración, que es ver a las relaciones de verdad, porque a veces en la rutina, cuando estábamos allá, no, no damos por hecho un poco, o tal vez no estábamos tan presentes por lo mismo, no apreciábamos el valor de cada momento. Entonces también es pensar que tal vez no estamos todos los días, pero cuando estamos, estamos con una mayor presencia, ¿no? Tal vez utilizamos estos momentos con mayor conciencia y es una ventaja que nos da el vivir en otro lugar. sí, tal cual. A mí me pasó que en uno de los viajes de mi mamá, bueno, el único que pudo hacer con todo lo de la pandemia, me acuerdo que era el último día, la última noche, yo estaba durmiendo en mi cama matrimonial, ella estaba en su habitación, acá en España. Y lo miro a mi marido y le digo, no, ¿qué hago acá? Me voy con mi mamá, ¿no? Como volvió esa niña, lo dije yo, mañana no la tengo, me quiero tomar los últimos mates, quiero ser consciente de este momento y atesorarlo. Y siempre lo recuerdo como sacarme el velo, ¿no? Decir, bueno, cuando yo estaba en Buenos Aires y no quería ir a la casa de mi mamá, no iba. Si tenía ganas de comerme un asado, iba. Si no, me juntaba con mis amigos. Pero la semana que viene sí que no voy a poder comerme el asado o tomarme esos mates. Entonces disfruté hasta el último momento, ¿no? Hasta que me quedé dormida, claramente. Pero lo disfruté, como diciendo, bueno, voy a atesorar, voy a valorar mucho este momento porque son pocos. Son pocos el hecho de estar, esa piel que sentimos, ¿no? Esa conectividad que solo te lo da, que la virtualidad te puede ayudar, pero bueno, a nosotros nos gusta el estar con presencia, tomarnos unos mates, el físico, ¿no?
pero me parece muy lindo que el emigrante realmente valora, inclusive creo que esta valoración es muy positiva a la hora de conectar más. Yo conecto mucho más estando en España con mi abuela que lo que iba cuando estaba en Buenos Aires, ¿no? La llamo más seguido, hablo más con ella, le hago bromas, hacemos videollamadas, y tal vez videollamadas no hacía en mi país de origen. Y como vivíamos lejos, iba cada 3 meses, y ahora hablo cada 15 días. Totalmente de acuerdo. Yo creo que nos ayuda a vivir con mayor conciencia y profundidad nuestras relaciones, ¿no? Sí, porque al saber que tenemos a alguien ahí todos los días, a veces le damos por hecho, que no debería de ser así, pero podemos verle su utilidad a la migración. Y ya lo último que a mí me viene a la mente también por acabar el live ya, es darle una utilidad a la emoción. Yo siempre digo que si escuchamos a las emociones, nos pueden enseñar qué necesitamos, ¿no? Y el miedo de perder esa vida nos puede bloquear, nos puede paralizar, nos puede hacer sentir muy mal si no le damos una utilidad. Yo puedo trascender el miedo si le doy la utilidad de, ¿no? Todo esto que hemos dicho, de estar más presente, de utilizar el tiempo con sabiduría, porque el tiempo es oro para el migrante, ¿no? De utilizar el tiempo en ese sentido, de sanar relaciones, ¿no? De utilizar esa distancia y decir, ¿qué tanto hoy estoy deseando tanto estar ahí? Tengo tal vez temas pendientes, ¿no? Entonces, utilizar el miedo, creo que el otro lado, o al menos así lo veo ahora, es el cuidar, ¿no? O sea, el miedo nos sirve para protegernos y proteger. Entonces, cuidar los vínculos, nutrir los vínculos, ¿no? Eso es lo que me viene a la mente para cerrar. Bueno, justo hoy te había compartido, ¿no? Esto, había visto un video, es un hombre muy conocido en Argentina porque es un influencer muy solidario, que junta dinero para hacer donaciones, y comentaba en una historia que festejó su cumpleaños, invitó 500 personas, había decidido alquilar un lugar, contrató una banda de música conocida, hizo un montón, todo un show, ¿no? Y fue el único que no fue a su cumpleaños, ¿no? Y dijo, ¿no? En esta historia, que seguramente a él le sale mejor que a mí, Santi Maratea es para quienes quieran buscarlo, dijo, fue un arte no estar, ¿no? Y me quedé pensando en esta frase, el arte de dejar de estar. Y cuando hablamos de arte, cuando hablamos de lo artístico, es una construcción. Y nosotras estuvimos hablando mucho de este tema, fuimos dando información psicológica, tips de cómo abordarlo, pero el hecho de que sea un arte, hay muchos libros que es el arte de amar, el arte de olvidar, el arte de doler, no sé, hay muchos artes, ¿no? Pero el hecho de que sea un arte quiere decir que es una construcción subjetiva, que tenemos que tomar nuestros propios recursos, nuestras herramientas, esa cajita que vamos construyendo a través del tiempo para construir nuestras propias fórmulas, ¿no? Como pintar un cuadro, cuando nos encontramos con el lienzo en blanco, vamos haciendo, ¿no? Y nos podemos llegar a sorprender. Entonces, tomar todas estas herramientas que brindamos, pero nunca olvidarse de lo que uno tiene, de este bagaje que nos acompaña, de estos recursos que fuimos construyendo a partir de nuestra historia, que ahí está como la base, ¿no? Para soltar, para dejar de estar, para aprender a estar desde otro lugar, ¿no? De otra manera, con otros recursos, y que la misma migración te va dando recursos, ¿no? Total, total, y me parece, o sea, que justo, ¿no? En el FOMO expat, ¿no? Que es ese miedo a no estar en nuestro país, justo esto es la antítesis, pero me parece muy sabia, el arte de dejar de estar ahí en redes, ¿no? O el arte de dejar de estar para otros en esa vida que sigue ahí sin mí, ¿no? Que mi ego tiene que soltar, pero para poder estar para mí, ¿no? Para poder estar presente en esta vida. Así que me parece muy bonito porque eso nos permite que toda esa energía que a veces ponemos, ¿no? Como en las redes virtuales, la pongamos en el presente, en la realidad,
en lo cotidiano. Así que pues yo me voy súper contenta, Nat, la verdad, de esta linda reflexión, de haber compartido este espacio en un tema que, mira, no pensé hasta qué punto sería tan profundo y cuántas cosas íbamos a rascar. Cuando te lo planteé, no pensé en tantas cosas, la verdad, y me voy súper contenta y me llevo yo también muchísimo de nuestro espacio, de nuestra reflexión y espero que no sea la última vez. Claro que no, ya nos están diciendo que da para otro vivo, así que primero me encantó compartir esta experiencia porque hubo mucho detrás de esta hora, del armado, del pensado, de la comunicación entre nosotras, que realmente lo disfruté. Fue toda una experiencia muy gratificante. La película no es solo este vivo, sino que hay mucho detrás, pero este es solo un extracto y me encantaría que volvamos a hacer algo juntas. Sacamos el mute, porque si no, no nos vamos a poder despedir. Claro que sí. Ana, yo también lo disfruté muchísimo, nuestra reflexión a lo largo de estos días. Y pues nada, te mando una fuerte espacio. Este video va a estar en mi canal de YouTube, en donde y todos los en vivos tengo una playlist de psicología para migrantes que ahí va a estar. Y ahí también pondré datos, pero para que sepan, pues que sepan que por terapia, por eres terapeuta, ¿no? Para quienes te encuentren por mi canal. Bueno, muchas gracias. Le mandamos un saludo a todos y a todas. Y espero, este vivo también va a estar grabado en esta cuenta de Instagram. Saludos para todos. Chao. Bye.